Madre mía, es que cuando llegué aquí me impactó este lugar. Había empezado en Costa Rica por el norte, pero cuando llegué aquí, me habían dicho que era bonito, pero cuando llegué aquí, yo dije, ya, este es el lugar, este es el sitio donde quiero vivir el resto de mi vida. O sea, me quedé impactada por la naturaleza, lo verde, las playas, la zona de la cola de ballenas, el espejo en el agua. Bueno, pues la verdad es que para mí fue un poco complicado porque venía con toda la familia. No es lo mismo venir uno solo que venir con toda la familia. Y yo vine con 3 hijos. Fue una gran aventura, la verdad, lo reconozco. Una gran aventura. 15 maletas, 3 niños. Es un cambio de vida muy grande, un cambio de cultura, entender, aunque hablamos español, no es el mismo español, es cambiar de registro, de acento diferente, entender todo de nuevo, pero es una gran aventura que no hay que perderse. Entonces, pues contenta del cambio y al final fue fácil porque las personas que viven aquí, los costarricenses, te lo ponen fácil. Son muy amables y te ayudan. Entonces, fue fácil, aunque al principio pues muchos nervios, pero bueno, todo fue fácil. Bueno, pues el proceso es como en España, o sea, realmente las leyes en Costa Rica han cogido referencia de España, de Europa y de Estados Unidos, entonces tienen ahí una especie de mezcla, pero hay diferentes contratos para diferentes tipos de personas de diferentes nacionalidades. Entonces, para nosotros los españoles es fácil porque podemos hacer lo mismo que en España, un contrato igual, con el mismo tipo de garantías, con la garantía de, o sea, de arras penitenciales o cualquier tipo de arras que nosotros configuremos en el contrato, igual. El contrato es exactamente lo mismo que uno que puedas hacer en España, o puedes utilizar un escrow si quieres, que es una figura que utiliza la gente de Estados Unidos para depositar el dinero en, digamos, en un garante, ¿no? En una especie de entidad que garantiza que el dinero no le va a llegar a, en este caso al vendedor hasta que no esté todo bien, todos los documentos ok. Entonces, puedes utilizar cualquiera de los métodos y en principio la seguridad jurídica la tenemos garantizada, o sea que fácil. Bueno, porque evidentemente, o sea, esto está explotando, o sea, es como si estuviéramos en el venidor de los 70. Es la gran oportunidad de nuestra vida. En España está todo hecho ya, está todo inventado y aquí está todo por inventar. O sea, imagínate que te dejan ahí en venidor de los 70, imagínate lo que es venidor ahora, o Madrid o Barcelona, lo que es ahora, imagínate que te dejan ahí en los años 70 o en los años 50 y está todo por hacer, porque es que hasta para ir a comprar unos zapatos tienes que recorrer a lo mejor una hora o hora y pico de distancia. Entonces, es que es la tierra de las oportunidades en este momento. Entonces, tienes una gran plusvalía. Tenemos propiedades a 5 minutos andando a la playa, con unos precios increíbles que en España eso sería imposible de comprar. Estamos hablando que en España cualquier propiedad te costaría 1 millón de euros o más al lado de la playa. Aquí tenemos propiedades a 5 minutos andando a la playa que te cuestan, te pueden costar de 250, 300, 400, 500 mil dólares. O sea, la oportunidad es increíble y además la revalorización en 2 años, estamos hablando de un 400%. Imagínate que tu dinero lo tienes en el banco y el banco te diera el 400% en 2 años. Es que lo tengo clarísimo. O sea, la inversión que yo hice hace 2 años de 400.000 dólares, ahora en este momento se ha multiplicado más que por 3. Entonces, para mí esa es la razón, es obvia. Pues Ubita, porque cuando llegué a Costa Rica me encontré unas partes muy desarrolladas que me recordaban mucho a Mallorca y dije, este sitio es precioso para vivir, pero estoy segura de que puedo encontrar unas zonas más salvajes y yo buscaba esa parte salvaje de Costa Rica, buscaba vivir ese proceso de, digamos, la tierra de las oportunidades. Y entonces fui bajando, bajando por el Pacífico Sur y me encontré Ubita. Y fue increíble. Ver esa playa que he comentado antes fue la cosa más increíble de mi vida. Y luego todo el paisaje alrededor, vas por la carretera y ves un paisaje increíble, todo es de un verde increíble. Entonces aquí me di cuenta de que este sitio era perfecto para mi familia porque es tranquilo.
es un sitio donde ves a los niños todavía desnudos corriendo por la calle. Los vecinos tienen a los niños tranquilos ahí. No, hay una gran seguridad para una familia como en este caso la mía. Y además es que es la tierra de las oportunidades, ahora mismo está todo por hacer, entonces yo quiero vivir ese proceso de un sitio que me he dado cuenta que ahora está empezando, pues es la oportunidad para invertir mi dinero y ver crecer este lugar. He visto otros lados de Costa Rica y me he dado cuenta de cómo han cambiado. O sea, estamos hablando de que hay zonas que se han revalorizado en un 400% en 2 años y que el nivel y la calidad de vida ha aumentado una barbaridad en 2 años en otras zonas más desarrolladas. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Yo quiero formar parte de ese cambio. Yo quiero vivir ese cambio y quiero aprovechar esa oportunidad porque es un tren que se pasa y ya en España es muy difícil encontrar un sitio así, un sitio virgen, vamos a decirlo así. Cinco, cuatro. Si no me habéis dicho la pregunta, no sé Claro. cuál. Menos uno, menos 50. No me sé la pregunta. Dime la pregunta, José.